Bueno, buenas noches. Hoy vamos a continuar con el análisis del coronavirus en Colombia, viendo las perspectivas de la última semana, del 4 de mayo hasta el día de hoy, que es 10. En este caso vamos a hacer el análisis verificando la información que tenemos en Latinoamérica y ver la situación real en Colombia con respecto a datos de forma general. Entonces, si ustedes ven en esta gráfica, en la parte izquierda tenemos los casos reportados por país hace una semana y en la parte derecha tenemos los casos reportados hasta el día sábado. Digamos que la actualización de esta información es con un día posterior, digamos, están hasta el día de ayer. Acá teniendo en cuenta esta información podemos ver el comportamiento en especial en países fronterizos con Colombia. En esta gráfica tenemos que Brasil pasó de 96.000 casos a 155.000. Acá tenemos un incremento superior al 50% en los casos reportados por Brasil. Esta misma tendencia la vemos en países como Perú, como Chile. En el único que vemos un cambio abrupto es en Ecuador, donde pasaron de 27.000 y hubo un incremento hasta 29.000 casos, un incremento bastante pequeño. En Colombia tuvimos un incremento también parecido al de los otros países que mencionábamos anteriormente y fue cercano al 50%. Entonces, sigue siendo un incremento muy grande y más teniendo en cuenta que tenemos algunas medidas sanitarias que en teoría deberían mitigar la velocidad de crecimiento de las personas contagiadas por este tipo de virus. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que varios de los países fronterizos que nosotros tenemos tienen un gran número de casos, como lo es Brasil, Perú, Ecuador y hasta el mismo Panamá, digamos que ya sería de Centroamérica. Todos tenemos un número elevado de casos, por lo que el cierre de fronteras terrestres es lo más lógico en esta situación. Ahora bien, vamos a mirar por qué o cuál es la realidad del número de casos reportados en esta semana de Ecuador. Y lo que sucede es que acá tenemos el número total de muestras realizadas o de pruebas realizadas en cada uno de los países. Y lo que tenemos es que Ecuador la semana pasada tenía un número cercano a 78.000, esta semana pasó a 84.000. En la realidad solo hizo 6.000 pruebas, que es un número insuficiente para determinar la realidad de esa semana para el país. De números generales, nosotros tenemos que el país que más pruebas hace es Venezuela. Digamos que acá lo mismo que vimos la semana pasada, Islas Malvinas como tal es una excepción porque su población es muy pequeña. Entonces el número de test, a pesar de que es 402, sobre 1 millón de habitantes, que es la extensión que se hace, pues va a ser un número bastante grande de pruebas. Entonces lo interesante es analizar el resto de países, entonces donde Venezuela es el que tiene el mayor número de pruebas, a pesar de que tiene mucho menos casos reportados con respecto a los demás países. Entonces, si nos damos cuenta, apenas tiene 402 casos y haciendo bastantes pruebas. Perú y Chile son de los países que más casos tienen. Luego viene Uruguay, que también que no tiene un número tan elevado de casos reportados. Ecuador, que sí tiene un número elevado. Y sigue Colombia, que digamos que a pesar de que no estamos en el extremo más alto del número de casos reportados, sí seguimos haciendo un incremento constante, al igual que los países con más casos en la región. Entonces, ese es un elemento importante a tener en cuenta. Acá vemos, digamos, esto ya de una forma más gráfica. Acá para darnos una idea, Perú y Chile pasó de la semana pasada, Perú de hacer 11.000 pruebas por millón a tener 15.000 pruebas por millón de habitantes. Chile pasó de 10.800 aproximadamente a 14.683. Cada uno de ellos tuvo un incremento aproximado de 4.000 pruebas por millón de habitantes. Para hacernos la idea de lo que pasó en Colombia, nosotros pasamos de 2.252 a 2.848, lo que quiere decir que un incremento de menos de 600 pruebas por millón de habitantes. Entonces, es un punto clave a tener en cuenta para cualquier medida sanitaria que nosotros tomemos de salud pública y que Colombia está muy rezagado con respecto a los países que tienen un número grande de casos. Digamos que nosotros somos el quinto país con mayor número de casos y somos el sexto en números de pruebas por millón de habitantes. Entonces, digamos que ahí tenemos un rezago, al igual que lo tiene Brasil, que digamos que es el que más número de casos tiene en Latinoamérica. El otro aspecto a tener en cuenta es el número de fallecidos por millón de habitantes, donde digamos que no tenemos un número tan elevado si lo vemos con Ecuador,
pero que este número sigue incrementándose y básicamente se ha mantenido en un valor porcentual con respecto al número de infectados. Entonces va a seguir creciendo, donde las medidas de salud pública no se sigan aplicando de forma un poco más fuerte. Acá tenemos cómo fue el comportamiento del COVID en esta semana, donde, digamos, esto sí está actualizado hasta el día de hoy. Tenemos 11.063 casos reportados hasta hace un par de horas, hoy domingo, y donde el número de recuperados aumentó hasta 2.705 y el número de fallecidos a 463. A partir de eso, la semana pasada hicimos una proyección para ver cuál iba a ser el comportamiento. Entonces, en la proyección que planteamos al 10 de mayo, que es el día de hoy, se iban a tener 11.228 casos positivos. Si nos damos cuenta, es una diferencia menor a 200 casos, que en términos porcentuales es un porcentaje de error menor al 2%. Entonces, nuestra proyección es muy cercana a lo que está sucediendo en la realidad colombiana. Digamos que esto es crítico porque con esta proyección lo que se tiene es que semanalmente va a tener un crecimiento entre el 40 y el 50%. Entonces, para la próxima semana, el próximo domingo, se va a alcanzar más de 16.000 casos. Y si tenemos en cuenta las medidas de cuarentena inteligente, posiblemente este número sea mucho más alto al que nosotros tenemos planteado, que en una proyección anterior superaba los 25.000 casos. Entonces, un punto importante a tener en cuenta. Acá tenemos los datos de forma general reportados esta semana, donde el número de recuperados pasó de 1.807 a 2.705. Con respecto al total de infectados, el 24.45% de personas se ha recuperado. En promedio, el 23.9% para esta última semana. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 personas que sean infectadas, 24 de ellas se recuperan satisfactoriamente de esta enfermedad. El siguiente elemento, que sí es un elemento crítico, es el porcentaje de fallecidos, que ha ido disminuyendo levemente hasta llegar a un 4.19%. En promedio para esta semana fue el 4.3%. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada 100 personas que están infectadas, 4 personas están falleciendo. Acá tenemos otros porcentajes, que este es importante y es el de hospitalización. Este porcentaje ha ido incrementando semana a semana. Entonces, ya hemos alcanzado que el 5.74% de personas que se ven infectadas como tal están hospitalizadas, y en unidad de cuidados intensivos el 1.16%. Está disminuido, pero va directamente relacionado con las personas fallecidas. Cuando una persona entra en unidad de cuidados intensivos, un gran porcentaje de estas se traslada al porcentaje de fallecidos. Entonces, digamos que es un elemento crítico en la parte de salud. El otro elemento es que la parte de hospitalización, pues al aumentar cada vez más casos, pues lo que va a suceder es que en algún punto vamos a colapsar el sistema. Digamos que todavía estamos un poco lejos de esto, pero pues, hay que tenerlo en cuenta en el futuro mediano sin algunas políticas claras al respecto. En la tabla de abajo vemos el número de casos positivos, negativos, un número total. Estos datos son tomados del Instituto Nacional de Salud. Si ustedes se dan cuenta, estos dos números deberían sumar el total. Realmente ellos tienen un número como de pruebas pendientes, que es la diferencia que nos quedan acá, pero digamos que son los datos que ellos entregan. Entonces ahí no se puede, digamos, variar esta información. Pero elemento importante es cuál ha sido el porcentaje de casos positivos, y este ha aumentado críticamente en las últimas semanas. Ahora, por cada test que por cada 100 pruebas que se realizan de COVID, 7 personas o más como tal salen positivos. Viéndolo en la última semana, se realizaron 32.595 pruebas en total, en promedio 4.656 por día, en las cuales se tuvieron 3.395 casos. Esto me da que el porcentaje para la última semana de casos positivos fue por encima del 10%. ¿Eso qué quiere decir? En la última semana, de cada 100 casos, 10 o más personas como tal daban positivo para COVID. Entonces, tenemos que seguir aumentando el número de pruebas. En Colombia se tiene el último reporte del Instituto Nacional de Salud es que se tiene una capacidad instalada para realizar 12.000 pruebas al día, en la cual, digamos, solo un día hemos superado la mitad. En promedio, estamos utilizando un poco más del 40% de la capacidad instalada. Entonces, es importante que se llegue a alcanzar
cerca de ese límite y seguir ampliando esta capacidad, porque al ritmo que nosotros estamos creciendo, próximamente esa capacidad va a ser insuficiente y en especial, digamos, si no la estamos utilizando completamente. Por último, hay dos elementos, o más bien tres elementos, que son los que le dan el modelo estadístico a cualquier análisis. A partir de estos fue que hicimos las proyecciones que, como comentamos, tiene un error menor al 2%. Entonces, uno es el porcentaje de recuperados, que gracias a Dios ha ido aumentando. Otro es R0, que es la tasa de contagio. En el mundo esta se plantea que debe oscilar entre 1.5 y 4.1. Esta se logró bajar gracias a la medida principalmente de la cuarentena, pero hay algo que es muy importante y es el beta, que es la probabilidad de que una persona se contagie. El beta ha ido incrementando ya que el número de casos sigue incrementando. Cuando este número se llegue a sostener, va a comenzar a, incre, a decrementar, qué pena, beta. Hasta que no lleguemos a que ese beta sea muy bajo, como tal la probabilidad de que nosotros nos contagiemos sigue siendo muy alta. ¿Qué quiere decir este porcentaje? Digamos, haciendo una aproximación de que esto nos quiere decir que si una persona tiene COVID y tiene contacto directo con tres personas, una de estas tres personas aproximadamente, digamos, para fines prácticos vamos a hacer esa aproximación, una de estas personas va a verse contagiada de COVID-19. Entonces es un elemento muy crítico teniendo en cuenta las medidas actuales, de pasar a una medida de cuarentena inteligente. Acá unas conclusiones a partir de estos datos que les he planteado. El primero es que el número de pruebas realizadas todavía es insuficiente, donde somos el quinto país de Sudamérica con más casos y el sexto en número de pruebas realizadas. La capacidad instalada, de 12.000 pruebas por día planteada por el Instituto Nacional de Salud nunca se ha alcanzado y está siendo utilizada en menos del 50% de su máximo potencial. La siguiente es que las políticas sanitarias planteadas hasta el momento han sido insuficientes, teniendo en cuenta que se está creciendo a un ritmo superior al 40% en el número de infectados en el país. Otra es que el efecto de la campaña sanitaria denominada cuarentena inteligente producirá que el número de infectados crezca de manera más pronunciada, pero no va a ser fácil de medir este impacto teniendo en cuenta que el número de pruebas realizadas ya es insuficiente. En este momento ya es insuficiente, al futuro va a ser mucho más crítico este elemento. Lo otro, algo que mencionaba ahorita, la probabilidad de contagio cada semana es más alta, teniendo en cuenta esto. Para esta semana aproximadamente de cada 3 personas que tengan contacto con una persona infectada de COVID-19, una de estas va a ser infectada, era lo que les mencionaba ahorita. De esto, otro elemento importante es que nosotros tenemos que entender que existen personas portadoras del virus que son asintomáticas, a las que el modelo actual colombiano, en las cuales solo se realizan a personas con síntomas, no se les detecta directamente el virus. Entonces, nosotros podemos tener contacto con cualquier persona que parece que no tiene ningún problema de salud, pero que realmente puede estar infectada con este tipo de virus. Entonces, digamos como sugerencia, y que es la campaña que hay a nivel mundial, en la medida de lo posible, quédate en casa, teniendo en cuenta todas estas características que hemos mencionado el día de hoy. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Si les gustó el video y les pareció importante la información, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta para seguir generando más contenido de este tipo. Que estén muy bien. Hasta luego.